Ponemos a que todos les cargue el audio. A ver si ya les cargó la Antonia. Ya, pero por mientras comencemos, porque he contestado hartos correos y hemos visto que están estudiando con anticipación, que han metido las manos a la masa, así que han seguido las recomendaciones, y eso es súper importante. O sea, primero, obviamente, para cumplir los objetivos de aprendizaje, pero segundo, para que le ganemos a Nasser de nuevo en el control de ejercicio y en la prueba. Así que es importantísimo. Dudas que tengan respecto a cosas anteriores, de los ejercicios de bonos, de leasing que están haciendo, algo que se le haya quedado en el tintero. ¿No? Profe, ¿No? yo tengo una duda con las acciones, con un Ujú, tema que apareció en el control. ujú. ¿Qué es el expertise o el know-how? La expertise, literal, es como el know-how, digamos, es que es un conocimiento súper específico del negocio, que tú sepas los procedimientos, cuáles son los momentos importantes, entonces, que tú tengas conocimientos prácticos del negocio. Entonces, específicamente en esa parte, la expertise o el know-how se refiere esencialmente a que tú y yo podríamos tener 50% de una sociedad, pero tú tienes el expertise, tú eres la que va a ejercer el control en la sociedad. ¿Entiendes? No porque tengas más acciones, sino porque lo lógico económicamente, empresarialmente, es que tú tomes todas las decisiones significativas. Entonces, cuando las empresas están como empatadas, el desempate se genera a través de esos conocimientos súper específicos o prácticos de del negocio. Ya, muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior en la idea de si se pagan dividendos en efectivo y nosotros decíamos, oye, los dividendos regulares tienen que ver con lo que tú esperas recibir regularmente, valga la redundancia, o habitualmente como parte del valor de la acción. Y por eso nosotros hablamos de que el valor de la acción debería ser los dividendos que yo espero recibir. Ahí están los dividendos regulares. Entonces, uno diría, mira, si yo no quiero esperar todo el año a que los estados financieros estén auditados, etcétera, todo lo que nosotros discutimos con ciertas fechas que ocurren en la emisión, perdón, en la distribución de dividendos, puedo ir entregando provisoriamente o anticipadamente ciertos dividendos y luego entonces doy un dividendo definitivo. Y eso es lo que van a ser regulares. Pero podría haber otros, de hecho, antes de que se me olvide, le voy a cambiar ese otros a irregulares quizá, es que era para distinguirlos de otros, es que tendíamos a, oh, no cae irregular, ya después lo va a tener que arreglar. Entonces, los dividendos irregulares, ahora dejé de compartir, perdón. Ahí sí. Los dividendos irregulares, le voy a ampliar un poquito el recuadro después, podrían ser extraordinarios. Tú tuviste un año excelente como los supermercados del año anterior. ¿Listo? Entonces te señalo que, mira, 2019 también fue un año extraño para los supermercados, no tan buenos resultados. Entonces quizás 2020, que es el mejor de la vida, contra 2019, que es uno malo, no es la mejor comparación. Pero quizás un 2018 tú dijiste, oye, pagamos 100 pesos por acción de dividendo y ya está. Entonces, si tú ahora repartiste 150 pesos por acción, va a decir, oye, es extraordinario 50. ¿Por qué? Porque yo no espero que todos valoricen la acción con 150, dado que quizás nunca más se va a repetir un año tan bueno como el año anterior. ¿Entiendes? Ese es el concepto de extraordinario.
El concepto de que sea de liquidación el dividendo apunta fundamentalmente a que la firma vaya a tener una parte de la empresa se vaya a vender, a liquidar, o a enajenar. Entonces, por ejemplo, la TAM Airlines, oye, se va a deshacer de la operación en Brasil, se va a deshacer de la operación en Argentina. Nosotros decíamos Uber cuando vendió la operación de Uber China a Didi, liquidación. Una sola vez como una operación descontinuada, aquí está, esto es 900 pesos por acción, pero nunca más. Eso te señala un dividendo de liquidación. Que sean especiales se refiere esencialmente a que la empresa acumuló efectivo por mucho tiempo y entonces en algún momento dice, ya, tengo que devolver este efectivo a los accionistas y es un dividendo, pero que es especial. Mira, dado que teníamos este exceso, te vamos a pagar 2.000 pesos por acción, pero después de esto los regulares son 100 pesos por esto. ¿Entiendes? Entonces se señaliza para que los accionistas puedan incorporar dentro del valor de la acción los distintos matices que pueden tener esos dividendos. ¿Sí? Si no son dividendos en efectivo, entonces podrían ser dividendos que se pagan con más acciones. Por ejemplo, tú tenías 1.000.000 de acciones autorizadas hoy en día y dicen, mira, vamos a distribuir entre todos los actuales accionistas 0,25 acciones por cada una. Por ende, voy a entregar 250.000 acciones adicionales a los accionistas. Entonces, si tú tenías 200.000 acciones, ahora vas a tener 250.000. Fíjense que cuando se paga un dividendo en acciones, que a veces se le llama crías liberadas o acciones liberadas de pago, son sinónimos, tú antes tenías 200.000 de 1.000.000 de acciones. ¿Qué porcentaje de participación tengo en la empresa? Un quinto, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un quinto? Creo que era eso. Un El quinto, 20%. Perfecto. Si ahora en vez de 200 tengo 250, de 1.250.000, ¿qué porcentaje tengo? un cuarto. No, ¿O no? 250 de el 1.250.000. El mismo porcentaje, ¿no? El mismo porcentaje. Listo. Entonces, ¿qué mejor o peor? Igual. Igual. Listo. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo ahí es que tú tenías una torta, pero la cortaste en más pedazos. Pero te tocan más pedazos. Entonces, si hay más pedazos, ¿qué debería pasar con el precio de la acción? Bajar. Abajo, ¿no? Bajar. Pero tú tienes más acciones. En la multiplicación, ¿cómo quedó? Igual. Igual. Listo. Hasta ahí queremos llegar. Insisto que como decíamos clases anteriores, hay cosas más complejas detrás de eso, pero requiere una serie de cursos para llegar al final de un Finanzas 2 a discutir algo más sofisticado. Hasta este punto solamente queremos decir, mira, si yo a los accionistas, en vez de pagarle con caja pura, le entrego más acciones, podría generar algo. ¿Cuánta caja desembolsa la empresa para pagar dividendos en acciones? Nada. Nada, listo. ¿Los accionistas se les pagó dividendo o no se les pagó dividendo? ¿Recibieron algo los accionistas o no? Sí. Acciones. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, no es que se cortó la política de dividendos. Cortar la política de dividendos puede ser una cosa súper grave. Miren, me voy a anticipar un poquito a las láminas que vienen para mostrar el dato de Nokia. Nokia, una empresa antiquísima en Suecia, 143 años, había pagado constantemente su dividendo. Y el 2013, porque obviamente Nokia ya no era lo que era a principios de los 90, la primera década de los 2000 que la llevaba en el mercado de celular, cortó la política de dividendos porque dijo que se iba a dedicar a otros negocios, a negocios de radiofrecuencia, etcétera, otro tipo de equipo. En 3 meses la acción cayó un tercio, se reventó. Pero eventualmente dijo, oye, pero es que vamos a dejar de pagar dividendos porque vamos a hacer otra cosa. Después el siguiente año tuvo un cambio distinto. Entonces, el precio se movió mucho. Si alguien quiere mirar después el que pasó, las noticias, etcétera,
queda disponible para ustedes. No es un objetivo de aprendizaje particular de este curso, o al menos no de la contabilidad, pero podría haber una historia detrás de eso. Lo que sí uno quiere concluir es que cuando los accionistas o no reciben lo que esperaban, entonces los que cortaron esta política, los directores, los gerentes de la empresa, etcétera, tienen que pensarla al menos 2 veces. Porque si no, podría, oye, la acción se derrumbó, se fue a piso, hay que cortar cabeza. ¿A quién vamos a echar? Al gerente. ¿Me entiendes? Entonces uno podría decir, oye, mira, yo te pago en acciones. No tenemos caja para pagar, pero te pago en acciones. ¿Te pagué algo o no te pagué algo? En la realidad no. ¿Ya? ¿Pero alguien cree que les pagué algo? ¿Todos creen que no pagué nada? ¿Entregó algo a cambio a la empresa cuando paga con acciones? O sea, ahora le entregó como un poquito más de poder, ¿o no? Eso. O sea, no sé si es más poder, sigue participando en el mismo porcentaje, pero tiene acciones. Entonces uno dice, bueno, quedó igual. El número de acciones por el... Ya, pero te pagó algo, pues no es que cortó la política de yendo, es que en vez de pagártelo en efectivo, te los pagó en acciones. Insisto que hay gente que se debe sentir como Claudio y dice, no, pues no me pago nada si yo con esas acciones no pago el arriendo. Bueno, no es cierto. Si uno necesita la caja pura, ¿qué puede hacer con las acciones? Venderla. Venderla. Y ahora tengo más acciones, por lo tanto eso genera algo. Por ejemplo, hay una razón tributaria de fondo que puede ser significativa. Si yo les pago $100 en dividendo a ustedes, entonces ustedes tienen un ingreso por $100. Eso va a producir que la empresa, que la persona, perdón, no que la empresa tenga ingresos personales de su renta personal por 100 y por lo tanto tiene que pagar impuestos. Si yo les entrego dividendos en acciones, ¿cuánto ganaron ustedes? ¿Cuánto recibieron en caja? Nada. Nada, no tiene ingresos, no paga impuestos. Si ustedes quieren, venden algunas acciones y se fabrican un dividendo, pero cuando ustedes quieran. Entonces, por lo menos le da la flexibilidad al accionista de hacer la caja cuando ellos quieran y hacer su planificación tributaria, su optimización tributaria, si así lo quieren ver, de pagar los impuestos cuando se le antoje. Cuando él necesite la caja. Insisto, si tienen un accidente, una emergencia familiar, claro, van a querer vender las acciones para hacer caja, pero por eso, pues, quizás no todos quieren hacer eso, entonces para algunos accionistas va a ser preferente. Otros así, que da igual, yo tenía 1000 acciones que valían 100 pesos, eran 100.000. Ahora quedé con 150.000 acciones que valen 66,67 y valen los mismos 150.000. Con 1500 acciones de 66,67. Listo. Chao, no queda en nada. ¿Te entiendes? Pero al menos queda como este saborcito de que no es tan claro que te hayan cortado el dividendo. ¿Se entiende? Entonces al menos hay algo que lo van a estudiar mucho más en otros cursos y en Finanzas 2 con seguridad de Behavioral Finance, el concepto, o Behavioral Economics. Hay un comportamiento del accionista que dice, mira, no es racional, pero me parece que podría ser. ¿Sí? Sembremos esa semilla. Podría ser. Hay otras razones para emitir dividendos en acciones, pero vamos a guardarnos algunas balas. Si no son dividendos, podrían haber otras distribuciones o pagos a los accionistas. Por ejemplo, que haya una recompra de acciones. Esto quiere decir, si yo te pago un dividendo en efectivo, yo le entrego 100 a ustedes y listo. Entonces sus ingresos son 100, no hay costos, la utilidad fue 100. Tienen que pagar impuestos, digamos, del 40% de eso personalmente, global complementario. Entonces les cobran 40, de los 100 les quedan 60. Eso es lo que les va a quedar en caja. Si la empresa les recompra acciones, entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Oye, yo le entrego $100 a ustedes, ustedes me devuelven una acción que habían comprado por 50, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto se ganaron ustedes? 50. 50.
sobre 50 pago impuestos del 40%, son $20. Por ende, ustedes van a decir que le entraron 100, pagaron impuestos de 20, les quedan 80. Si yo le hubiera pagado dividendo en efectivo, le hubieran quedado 60. ¿Ustedes prefieren 80 o prefieren 60? 80. Sí. ¿Se entiende? Entonces podría haber una preferencia, al menos de efectos tributarios, en la recompra de acciones. ¿Sí? Perdón, al final, entonces, la empresa compra tus acciones y aparte te paga un dividendo. O sea, en la distribución es que te recompre la acción. La distribución de la caja, en el fondo. Es como pasando y pasando. En el dividendo en efectivo es pasando, no hay un segundo pasando. ¿Entiendes? Aquí tú me entregas algo a cambio de. Entonces, en vez de, es como lo contrario a un dividendo en acciones. En vez de ampliar las acciones que hay en el mercado, ahora hay menos acciones. Pero como todos tienen menos acciones, la participación sigue siendo el mismo 20% que decíamos antes, por ejemplo. Ok. Entonces, uno podría tender a pensar, mira, si no pierdo el control de la empresa, podría ser. ¿Entiendes? Entonces, aquí uno podría decir, mira, yo diría que en los últimos 40 años ha aumentado notablemente la recompra de acciones. Una de las razones es tributaria, pero podrían haber más razones. Entonces, antes de eso se consideraba que era ilegal la recompra de acciones. Literal lo prohibía la ley del mercado de valores de Estados Unidos, pero después se aprobó, porque en el fondo decía, mira, si las acciones están muy bajas en el mercado, entonces la empresa va a salir a comprar sus propias acciones para aumentar el precio de mercado, y eso es como artificioso, y eso en realidad engaña a los inversionistas. Pero no es del todo cierto, porque para recomprar las acciones, ¿qué necesita tener la empresa? Caja. Caja. Y tú no quieres salir a recomprar hoy día y mañana decir no hay plata. Porque si tú me recompraste hoy día y mañana me dices que no hay plata, te echo. ¿Se entiende? Por eso piensen más allá de cosas así como súper puntuales, piensen que la política de dividendo es una cosa importante. Ustedes no quieren que lo echen de la empresa, ustedes quieren una empresa que sea sostenible en el tiempo, es decir, que pueda crecer significativamente de forma constante. Entonces, y valorizo la acción como la perpetuidad de los dividendos, etc. Entonces, no va a pasar eso. ¿Sí? Si tú recompras las acciones, tengo dos posibilidades contablemente. Había un valor de mercado, entonces tú dices, oye, mira, yo compré las acciones a 100 pesos, ya 100 pesos es lo que registro. Entonces voy a crear una cuenta que se va a llamar acciones propias en cartera o acciones en tesorería, que es una contracuenta de patrimonio y va a salir caja. Listo. ¿Cuánto valían? No sé, por el precio de mercado, por eso se habla del costo. ¿Sí? Pero alguien podría decir, no, pues mira, yo compré en $100 la acción que había vendido hace 10 años en 50. Entonces tenía un valor par. Por ende, va a haber una diferencia entre el precio que yo pago y el valor nominal. Y eso debería ir a una cuenta, a la misma cuenta que cuando yo las vendía más cara ponía ese exceso. ¿Qué cuenta es esa? Por un punto premio. Yo las vendí por 100. Ahora ¿Lo puede las repetir, recompré profe? Voy a repetirlo todo. Yo recompré acciones por 100 pesos que había vendido hace 10 años por 70, digamos. Entonces hay 30 extra. Esos 30 extra, ¿a qué cuentas van a ir a dar? Klaus. A prima por emisión de acciones, ¿no? Perfecto. Un punto premio. Cuando yo las vendo, aumentan la prima por emisión de acciones. Como es una cuenta de patrimonio, la abono. Cuando yo las compro de vuelta, piénsenlo de esta forma. En circulación en el mercado hay más o menos acciones. Si yo las recompro, ¿hay más o menos acciones en el mercado? Menos. Menos. Por lo tanto, hay menos capital social. Por eso que el patrimonio debería reducirse. ¿Se entiende? Por eso que la cuenta de acciones propia en cartera, lo vamos a poner en el ejemplo. Todavía no piensen en la parte contable, pero reduce el patrimonio. Entonces, si se había fijado un valor nominal, lo más típico en Estados Unidos, se ocupa ese método.
Si no tienen valor nominal, lo más típico en Chile, entonces se ocupa el método del costo o del fair value, valor de mercado, como quieran llamar. ¿Sí? Si no es ese tipo de distribuciones, pueden ser los splits. Y los splits son fundamentalmente que tú dividas el precio de la acción. Por ejemplo, tu acción está demasiado cara. Berkshire Hathaway sería, que lo vimos como hace 2 clases. Dijimos, oye, mira, esta acción vale 400 y tantos mil dólares, entonces en realidad es súper complejo para la empresa que alguien pueda comprar una acción de eso. Cuando las acciones suben mucho, en especial las acciones de hipercrecimiento, tecnológica, etcétera, digo, oye, 5.000 dólares es imposible, ¿no? Pues nadie tiene 5.000 dólares. Si la vendieras por 50 dólares se puede comprar, pero 5.000 dólares no. Ah, chuta ya. Entonces, la empresa literalmente hace una división, pues entonces corta la acción. Y Apple, por ejemplo, que es el caso que vamos a ver, oye, la acción valía 700 dólares y dijo 7-1. Entonces, si tengo una acción de 700, le doy 7 acciones de 100. Entonces, si tengo 7 acciones de 100 o una de 700, ¿qué es mejor? 7 de 100, ¿Por qué? porque tengo más acciones y si las acciones suben de precio, tengo más plata. Y si tengo una de 700 y sube de precio, Puede ser por 7 la de facilidad 100. para venderla. perdón, alguien dijo algo que no escuché bien. Yo dije 7 de 100. 7 de 100, Agustín. Ya, Porque Fernando, ¿qué dijiste? es más divisible y puedo vender una Ah, parte al contrario a la otra. por ahí va. Entonces, fíjense esto, quizás piénsenlo con billetes nomás. Oye, si tú tienes un billete de 20 lucas o 20 billetes de lucas, ¿cuándo tengo más plata? ¿En qué caso tengo más plata? En los dos tengo la misma. En los dos tengo lo mismo. Entonces alguien me dice, ah, es una estupidez, pues inútil. Está bien. Pero fíjense que si ustedes quieren comprar un chicle, ¿puedo comprar un chicle con un billete de 20 lucas? No, porque casi no lo tienen vuelto. Eso es. Entonces, fíjense que el que la acción sea sumamente cara, alguien me va a decir, pero es lo mismo, pues, si un inversionista de 5.000 millones de dólares, sí, pues. Pero para el inversionista retail, las personas naturales, nosotros no tengo 50.000 millones de dólares. Pues entonces, el dividirla puede darle más liquidez, porque nadie puede comprar la acción de 700 dólares, pero sí pueden comprar una de 100 dólares. Eso le da valor. Profe, Ajá, Tomás. y para el tema de los dividendos también nos conviene tener más acciones, po, porque generalmente los dividendos te dan una cierta cantidad por acción, ¿o no? Claro, pero si tengo más número de acciones, entonces va a ser menos dividendo por acción. Porque en el fondo los dividendos totales los voy a dividir en más. Entonces, si aumenta el denominador, como que va a cambiar la fracción. ¿Sí? Entonces, pero uno sí dice, por ejemplo, en Chile, la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, la papelera, digamos, tenía una acción que valía 17.000 pesos. Y entonces dijeron, mira, por cada una de estas acciones te voy a dar 10 que valgan 1.700. 10 de 1.700, una de 17.000, lo mismo. Bueno, Chile. La bolsa dijo, oye, ayer valía 17.000, hoy día vale 1.700, así que la empresa vale, la acción cayó en 90%. La papelera está quebrando, ¿qué pasó? Nada, pues la bolsa a la chilena no reajustó los precios al dividirlos por 10, pues entonces cuando tú divides las acciones, literalmente tengo que cambiar todos los precios hacia atrás, porque ahora hay 10 veces más acciones, ¿entiendes? Entonces eso podría ser atractivo cuando el precio sube demasiado. Si sube demasiado, normalmente se tienden a hacer split para que sea un precio más alcanzable para cada uno y eso le da liquidez. Como hay liquidez, hay más accionistas, piensa en la lógica con la que nosotros hemos hecho esto. Cuando la empresa sale a vender acciones es porque ya tomó leasing, ya tomó bonos, etcétera. Entonces está buscando financiamiento. Si yo tengo a más personas que puedan comprar mis acciones, van a pagar más o menos. Si hay más demanda, ¿van a pagar más o menos? Más. Más.
Y por lo tanto, como el precio es más alto, ¿cómo es la tasa de descuento? Más chica. Más chica. Eso es. Entonces el capital que recibo es menos costoso. Eso es lo que quiere hacer la empresa. Los accionistas no me piden 12 porque como la acción es súper líquida me piden 11 o me piden 10%. Ah, qué bueno. ¿Se entiende? Entonces a veces la empresa trata de hacer splits y lo ha hecho mucho Amazon, lo ha hecho mucho Google, lo ha hecho mucho Apple. Dividir las acciones para que se pueda seguir vendiendo y no se ponga un precio que nadie puede comprar acciones de $400.000. ¿Se entiende? Por el contrario, si se da la situación contraria, va a ocurrir que la empresa en vez de dividir multiplica las acciones. Esto es clásico en la bolsa de Nueva York. Cualquier acción que valga menos que $1 tienen que echarla de la bolsa de Nueva York. Entonces, si alguien vio el logo de Wall Street, por ejemplo, que dice, oye, las acciones valen X cantidad, pero hay penny stocks, las acciones que valen centavos, listo. Si tu acción vale 60 centavos por cierto tiempo, te van a echar de la bolsa de Nueva York. Entonces, si estoy así en una plaza y me echan de la bolsa de Nueva York y me tengo que ir a la bolsa de Missouri, que es una cuestión chiquitita que nadie conoce, va a ser terrible para la empresa. Entonces la empresa dice, oye, por cada acción que valga 60 centavos, te voy a dar, por cada 20 acciones de 60 centavos, te voy a dar una de $12. Sube el precio hasta $12 y ahora no te echan de la bolsa. Entonces al no echarte de la bolsa de nuevo le da algo, lo deja en una vitrina súper buena. Entonces le da más liquidez. Por eso que a veces las acciones tienden a ocurrir eso. Porque pasa al revés, pues tú tenías una acción súper grande y la fuiste trozando para que tenga un valor razonable. $20, pero de repente te fue súper mal un año, se vino la crisis subprime, etcétera, del Citi, y la acción empieza a valer 90 centavos. Chuta, me van a echar. Tengo que hacer el split inverso. ¿Entiendes? Entonces, o divido las acciones o multiplico las acciones, y eso fundamentalmente es para que la acción conserve liquidez. ¿Entiendes? Entonces, eso como que aumenta el número total de las acciones, pero ¿en cuánto cambia el patrimonio? 0, ¿no? Listo, eso es. Por eso que tiene un efecto señalizador más del tipo financiero, más ustedes pensando como gerentes generales que tienen que responder a los accionistas, pero contablemente, money. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver el caso de Apple. Voy a la página de Apple. Profesor, Ajá. ¿y no es más fácil o una solución alternativa transar con decimales? Sí, las criptomonedas han solucionado eso. Se pueden comprar fracciones de acción en muchas partes, pero no en las bolsas más tradicionales. Y no hay nada más tradicional que la bolsa de Nueva York. Por eso que el Nasdaq le está ganando en volumen, la bolsa de electrónica de Estados Unidos le está ganando en volumen a la bolsa de Nueva York. Porque permite esas cosas que quizás el New York Stock Exchange, el NYSE, es muy tradicional para hacerlas. ¿Entiendes? Porque podría pasar que tú tienes 3,14 acciones. ¿Y a cuántos accionistas escojo? ¿Cuántos votos? ¿Entiendes? No es tan fácil de forma tradicional. En especial si tus acciones están en papel. Pues. ¿Qué 14 te paso? Tiene el nombre, donde está el logo, la firma. No sé. Como que, insisto, es más tradicional. Mientras más digital sea, más se fraccionan las acciones. Una parte importante de los corredores de bolsas deja comprar fracciones de acciones. No sé si alguien compra acciones, pero si revisan Robinhood, eToro o alguna otra plataforma, se pueden comprar fracciones de acción. Entonces, miren, vine a la página de Apple y aquí estoy en la sección de Investor Relations. Entonces te presenta los estados financieros. El primer trimestre del año 2021 para Apple es el último trimestre calendario del 2020. Entonces, de octubre a diciembre es su first quarter. Entonces, por eso que el second quarter ya es hasta marzo. ¿Sí? Y ahí te da los estados financieros anuales, trimestrales, etcétera, el informar la utilidad y todo.
El que nosotros queremos ver es justamente este de acá, el que dice Capital Return, para ver cómo ha sido la política de dividendos de Apple con el tiempo. Y no cargo. A ver, voy a cerrar este. Voy a ponerlo de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, fíjense. Apple, fijemos el timeline. Apple estaba quebrada el 97, le pidió 150 millones de dólares de préstamo a Microsoft, su principal de toda la vida, para salvarse. Habían despedido a Steve Jobs y le pidieron por favor que volviera a la compañía. Entonces lo primero que hizo fue cortar la política de dividendos y desde el 97 no pagó nada. Después inventó el iPod, el iPad, el iPhone, el MacBook Pro y todo, y Apple es lo que conocemos ahora. Pero hasta el 2002 no era nada. Sí, o había bajado a hacer nada. Entonces no pagó dividendos hasta el 2012. Y el 2012 empezó a pagar la política de dividendos más grande en toda la historia de la humanidad. Fíjense aquí, lo que empezó a hacer es un buyback, una recompra de acciones, y que fue acelerada, entonces le llamaron Accelerated Share Repurchase. ¿Sí? Fíjense que acá lo que hizo es que al principio partió con algo súper suave porque había acumulado una cantidad de caja brutal. Pero fíjense todo lo que ha recomprado hasta hoy día, hasta marzo del 2021, 421 mil millones de dólares. Además, ha pagado en efectivo dividendos por casi 110 mil millones más. Ha compensado a los ejecutivos con otros 19 mil millones. Por ende, ha devuelto en los últimos 9 años 550 mil millones de dólares. Pero fíjense que cada vez es más rápido, porque los primeros 5 años devolvió 233. Eso quiere decir que en los últimos 3 o 4 años ha devuelto los siguientes 320 mil millones de dólares. Entonces, es una cosa brutal, porque inclusive Apple, que tenía el récord de la utilidad más grande de la historia, volvió a batir su propio récord el último trimestre. Entonces, tiene más todavía. Y fíjense que acá además te aparece el efectivo que tiene. Entonces, la empresa ha pagado 550 y no le falta oxígeno, todavía le queda caja, inclusive tiene más caja que antes. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia significativa cuando uno está pensando en cuánto debería pagar dividendos. ¿Cómo llegó a esto? Ya, justamente en las láminas poníamos aquí la foto Tim Cook, el gerente general, y en ese momento Steve Jobs. Y fíjense que lo que ocurrió fue lo siguiente. Steve Jobs obviamente no era de la idea de pagar dividendos, pensaba que había que retener todas las utilidades para aportar a la genialidad de los accionistas, pero de los creativos dentro de la empresa, y invertirlo todo en proyectos. Pero después de que falleció Steve Jobs, fíjense acá está el timeline. No pagué dividendo. El último dividendo que pagué, la D significa dividendo, fue el 95. Y después corté el 96, ya dije no voy a dar más dividendo. El 97 estábamos quebrados, bla, bla, bla. Después la burbuja.com se reventó. No seguí pagando dividendo. Ahí la S son los splits que les decía. 2-1, 2-1. Después hay más splits por acá escondidos. Entonces, voy a hacer un zoom acá, en la parte del 2012, antes de que empezara a pagar dividendos. Fíjense, la acción, ya ahí todos conocían el iPhone, todo, leía excelente, excelente, subía. En ese momento realmente la acción valía $700, solamente que después le hicieron splits y entonces el precio se reajustó. Pero digamos que valía $25 reajustado. Y recién empecé a pagar una política de dividendo, pero una cosa muy, muy, muy pequeñita, piñufla inclusive le diría, y los accionistas no les gustó. Entonces fíjense, último trimestre del 2012 la acción valía 25. 6 meses después la acción valía $15. Entonces había bajado, creo que el número exacto es 42,3%. La empresa en ese momento valía 700 mil millones de dólares.
bajó 40%, destruyó 300.000 millones de dólares en valor de mercado en 6 meses. Así que destruyó el PIB de Chile en solo 6 meses. Entonces, fíjense, ¿por qué pasará eso? Porque no le pagaba buenos dividendos a los accionistas. Entonces, si ustedes son dueños de Apple y yo no les pago los dividendos que ustedes quieren, ¿qué hacen? Se me ocurre comprarle las acciones ¿A quién? a los accionistas. Hacer un... Vendo mis acciones. Vendo mis acciones. Eso es porque no te gusta. O te gusta la empresa, pero no te gusta cuánto estoy pagando yo. Pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si no les gusta cuánto pago yo como dividendos como gerente general? Yo vendo las acciones si no me gusta. No, algo más drástico. ¿Se cambia el gerente? Cambio el gerente, po. Eso es. Entonces aquí la amenaza fue Tim Cook, te va. Ah, no, miren, voy a iniciar la política de dividendos más grande de la historia. ¿Y qué pasó con el precio de la acción? Fue a las 9. Entonces, si se fijan, contra el peor momento, de $15 ahora vale 121. De hecho, en la clase, o 126, perdón, acá arriba. Ahí, 126. Entonces vale contra 15, vale 1000% más. Entonces fíjense la rentabilidad que haber tenido los últimos 9 años, 1000%, una cantidad brutal. Además de que te pasé en caja 550.000 millones de dólares. Pero si alguien lo mira contra 25, dice es 500% nomás. Bueno, 500% todavía es una cantidad brutal de rentabilidad, más todos los dividendos que te entregué. ¿Se entiende? Entonces, eso ha producido que la empresa, fíjense que si alguien hubiera comprado todas las acciones acá, valían 700.000. Por ende, si yo he recibido 550.000, he recibido como un 80% del valor de la acción en 9 años, solamente en dividendos. Eso equivale a que te haya dado solamente por los dividendos como un 11% de rentabilidad al año, lo cual es una cantidad brutal. Por eso que el precio de la acción sube cada vez más. ¿Se entiende? Y más todo lo que ha subido el precio de la acción. Entonces ahí está toda la rentabilidad que puede haber obtenido en la empresa. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que eso puede ser una señal bien significativa cuando uno está considerando la política de dividendos dentro de la compañía, más allá de la contabilidad. Pues ustedes cuando les toque ser directores o gerentes generales y tengan que ustedes reportar, una de sus decisiones más cruciales va a ser, oye, ¿cómo le explico a los accionistas que no hay plata? Pues? ¿Por qué no hay plata? Por tu culpa te fuiste. No, es que la pandemia, no me convence, te fuiste también. ¿Se entiende? Entonces, fuera de las finanzas, fuera de las operaciones, ustedes van a tener que responder a sus propios jefes, los accionistas, y ahí podría ser complejo el cortar la política de dividendos. ¿Sí? Entonces, fíjense que una de las razones, por ejemplo, para pagar acciones con Crial Libera era, oye, yo te pagué dividendos, y además me quedé con la caja para hacer proyectos en el futuro, que la caja podría ser lo mejor que tienen las empresas ahora. Oye, es que mira, esta empresa le puede comprar estas cosas, aprovechamos esta fusión, en realidad me adapté súper bien al delivery y ahora podemos financiar una expansión. Entonces, las empresas que tenían harta caja y que la supieron administrar estratégicamente, le ha ido excelente en la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, podría haber sido una ventaja el quedarse con la caja y aún así pagar dividendos en acciones. ¿Dudas hasta ahí? Yo no sé si es que podría volver a explicar lo de la recompra de acciones, que no me quedó muy La claro. recompra de acciones. Yo te paso plata, tú me entregas las acciones de vuelta. Esa es la recompra de acciones. Entonces, en vez de que yo te pase plata y tú no me des nada, ahora tú me das una cantidad pactada de acciones. ¿Entiendes? Si nosotros habíamos vendido las acciones sin un valor par o nominal, yo te las compro a X y ese es el costo que voy a registrar. Opción A. Opción B es que si tenía un valor nominal, yo te las compro a X. Entonces, la diferencia contra el valor nominal y la X, eso va a ir a prima por emisión de acción. Ya, gracias. Pero fue una pregunta. Uh-huh. ¿Todas estas afectan
al patrimonio, ¿no? Claro, todo tiene que ver con patrimonio. Por eso, fíjense, en la sección de web curso, donde están todas las noticias, los estados financieros, las clases, los ejercicios, etcétera, yo puse una foto de los Moai. Si alguien entiende por qué puse la foto de los Moai, cumplimos el objetivo de aprendizaje de esta clase. ¿Sí? Entonces, cuando la empresa espera pagar esos dividendos, los paga contra la utilidad del ejercicio, la utilidad neta normalmente. Esa utilidad neta podría contener ciertas cosas que no se pueden distribuir como dividendos. Por ejemplo, si algo de una revaluación de una propiedad, planta de equipo pasara por resultado, esa realmente no hay caja, no está líquida. Entonces, a veces como que se refina un poco ese concepto y se ocupa el concepto de utilidad líquida. Cuando uno va anticipando estos dividendos o provisionando, se ocupa la cuenta de dividendos provisorios, que es temporal. Pues después, cuando tenga los definitivos, cierro eso. Entonces, una contracuenta de patrimonio crece por el debe, disminuye por el haber. Cuando se llegan a pagar los dividendos definitivos, entonces en ese momento la empresa va a deshacerse de la utilidad retenida porque ya la distribuyó, cancela lo que haya pagado provisoriamente y queda por pagar o paga en efectivo la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno declara el dividendo pero no lo paga, te queda un pasivo que es el dividendo por pagar. Cuando llegue la fecha de distribución, por eso hablamos de la fecha de cierre, de ex dividendo, etcétera, en ese momento sale la caja. ¿Sí? Pongámosle número. Dice, una compañía con utilidades netas anuales de 80 por acción declara y paga un dividendo provisorio de 15 por acción para un total de 2 millones de acciones comunes de la misma serie a la mitad del año. Pero al cierre del mismo declara un dividendo definitivo de 40 a pagarse cuando los estados financieros sean aprobados. Además, la empresa entrega dividendos definitivos en acciones de 20 por título accionario. Finalmente, la firma recompra 150.000 acciones a un precio de 150, cuyo valor de emisión registrado era de 200. ¿Cuáles serían los registros contables? Entonces, primero, introducción a la contabilidad. Cuando llega el final del año, la empresa debe hacer un asiento de cierre. Entonces dice, mira, yo tengo 80 de utilidad por cada uno de los 2 millones de acciones. ¿Cuánto tuve en utilidades totales? ¿1.600 millones? 10 veces. 160. Eso, 160 millones. 160, listo. Entonces lo que uno debería hacer, introducción a la contabilidad, es decir, oye, anular todas las cuentas de ingresos, todas las cuentas de gastos, por eso le puse todas las cuentas de resultados y pasarla a una cuenta más permanente de balance del estado de situación financiera, que es la utilidad retenida. ¿Sí? Listo. Después te dice, pagué un dividendo provisorio de 15 por cada uno de los 2 millones de acciones. Entonces, ¿cuánto pagué en dividendo? 300 millones. Pero eso es provisorio, po, ¿no? Es como una idea. O es lo que realmente pasa, ¿no? Po? O sea, pero los pagué, po. El que sea provisorio se refiere a que tú no sabes cuál va a ser el definitivo todavía, porque falta que te auditen los estados financieros, que los firmen los directores, etc. Pero yo pagué 15 por cada acción. Ah, pero es que no entendí, porque yo pensaba que los dividendos provisorios era como una idea para la empresa, pero finalmente el dividendo definitivo es el que sale de caja. No, los dos salen de caja. Lo que pasa es que cuánto va contra las utilidades retenidas es el definitivo. Ya, ok. El ¿Y otro- los dividendos provisorios contra qué van? Contra dividendos provisorios. Esa es la cuenta, literal. Ya, ok. ¿Mm? Entonces, fíjense, tenemos 15 por 2. ¿Cuánto es eso? 30 millones. 30. 30. Listo. Entonces tenemos 30 que vamos a cargar a la cuenta de dividendos provisorios. Dividendos provisorios es una contracuenta de patrimonio. Por ende, crece por el debe, disminuye por el haber. ¿Sí? Mientras los declaro, creo un pasivo que es dividendos por pagar. Y después digo, oye, cuando se pague, entonces ya no tengo el pasivo y disminuye el efectivo en los mismos 30 millones. ¿Se entiende?
Por eso que a mí me parece que en términos de una evaluación sobre todo, si uno tiene súper claro, oye, todas estas cuentas son de patrimonio, funcionan al revés, etcétera, esto debería ser fácil. En general, insisto, esto jamás lo habíamos visto acá, pero por ejemplo en la Chile, que lo hemos visto toda la vida, tenía súper buenos resultados, porque si entienden como la historia que hemos contado es mucho más intuitivo que, por ejemplo, el valor presente, quizás que para algunos todavía no es intuitivo. ¿Sí? Entonces, primero lo declaro, lo debo, listo, y cuando lo pago ya no lo debo, ya no tengo el pasivo. ¿Sí? Después te dice, fíjense, declara un dividendo definitivo de 40 por acción. Entonces, de esos 40, ya, son 40 por acción y eran 2 millones de acciones. ¿Cuánto fue el dividendo definitivo? Total. 80 millones. 80, listo. De eso, ¿cuánto había pagado ya en total? 30. 30. Entonces, ¿cuánto me falta? 50. Ahí está. 50. Ya. No había cachado al principio la verdad. Esa es la lógica. Entonces, como que te fui dando un poquito, y ahora que sé cuánto, te doy como el dividendo duro. Por eso yo les decía, es probable que si tus utilidades son lineales, pero esto no funciona para todas las compañías. Si ustedes trabajan en un retailer, obviamente sus utilidades son estacionales. En diciembre tienen mucho mejores resultados que el resto de los meses. Entonces, no pueden dar uniformemente los mismos dividendos todo el año. Pero ustedes dicen, voy a darte un poquito menos que un cuarto, porque podría ser que al final te toque dar una parte más grande. Entonces fíjense que aquí dio 1 a la mitad del año, pero no me dio 20, me dio 15, me dio un poquito y ahora me va hundiendo que es más grande los 25 que faltan, que por los 2 millones de acciones eran los 50 que decía Klaus. Profe, Ajá, Patrick. ¿el dividendo provisorio se hace en base a proyecciones como de la compañía, de cómo creen que les va a ir en el año? Claro, pero en todo caso tú ya tienes la contabilidad de esos meses. Lo que pasa es que es una contabilidad no auditada. Tú podrías decirme, no, ganamos 50, ya paga dividendo. Pero después cuando yo venga a auditar, dije, no, pues ganó 45 porque se le olvidó colocar estos gastos, en verdad no actualizó este valor presente, anda a saber tú, podría diferir. O sea, les diría que siempre va a diferir. Los ajustes pueden ser súper pequeños, pero todavía nunca me ha tocado llegar a una auditoría en que el auditor diga no hay ninguna diferencia. Quizás no es porque no hayan diferencias, sino que el trabajo del auditor es justamente que existan diferencias, porque si el auditor dice, oye, pasaron soplados, los estados financieros están perfectos, la empresa siempre se queda con la idea de que el auditor no sirve para nada. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, oye, gané 80, no, ganaste 79, ganaste 81, cualquier cosa, pero siempre hay una diferencia entre lo que digan los auditores de los estados financieros y lo que haya dicho el departamento de contabilidad o la empresa de contabilidad externa que le haga a los accionistas. ¿Sí? Entonces, declaraste 80, listo. Entonces, por eso aquí lo importante es que hago el cargo a utilidades retenidas. Anulo el provisorio, acuérdense que literales son una cuenta provisoria, entonces ya había cargado 30, aboné 30, ¿en cuánto queda el saldo de dividendos provisorios? 0. 0. Por eso que uno no esperaría ver estados financieros anuales que tengan la cuenta de dividendos provisorios. Literal, es una cuenta bisagra, provisoria, temporal, como quieran llamarle. Oiga, una pregunta, y cuando uno envía estos estados de resultados a que lo auditen, ¿ahí sale igual los dividendos provisorios o no? ¿O como que se cancelan antes de...? Sí, claro, pues, en la nota de patrimonio tiene que desagregarse. Miren, en la nota de patrimonio de uno de nuestros clientes llevamos 2 meses peleando con los auditores. Bueno, digamos que no es que nosotros estemos peleados con los auditores, es que nosotros estamos alineados con los auditores, estamos peleados con la empresa. Lo que la empresa dice que hay es lo que nosotros decimos que no hay. Entonces, ¿puede eso tomar mucho tiempo? No, es que no es así, no. Por ejemplo, Petrobras en Brasil, el auditor se negó a firmar los estados financieros. Le dijo, Petrobras, una empresa de 250.000 millones de dólares, la reserva de petróleo más grande probada en el mundo. O no, yo gané 1.000. No, tú no ganaste 1.000. Ah, no, ya me voy al auditor de al lado. Y ahí es cuando empiezan a tiritar los auditores. Oye, pierdo una cuenta de 250.000 millones de dólares. Ojalá que
su ética diga así, piérdela nomás, pero yo no voy a firmar nada que huela mal, por no decir que sean fraudulentos. Fue al de al lado, pues. Entonces Price se negó, voy con KPMG. No, yo tampoco firmo eso. Voy con Deloitte. No, no voy con EY. Ah, no, Ernst Young tampoco quiere firmar. Vuelvo con Price, le ofrezco más plata. Y que sé que hay que ser de adamantium para resistir todas estas rondas, que se vaya con la competencia, que me ofreció pagar más y dejé pasar esto, quizás por una cosa que es minúscula. No firmo, tienen que rehacerlo. Ya la bolsa empezó a obligar a Petrobras a decirle, oye, si no entregan los estados financieros los tengo que echar de la bolsa. Entonces Petrobras por fin dijo, ya voy a hacer las correcciones. Y ahí empezó a salir toda la mafia de Lula y que tenían como unos sobrepagos y ahí ya quedó la embarra. Y ahí se cayó el precio de la acción, obviamente, porque en toda esta discusión, cuando las empresas no envían a tiempo sus estados financieros, como que algo huele mal. Entonces el mercado, para protegerse, vende las acciones y el precio cae notablemente. Por si acaso, pues, si no era nada, entonces se va a recuperar y voy a ganar plata, pero tu escudo es castigar al precio de la acción. Entonces, que sean auditados los estados financieros es una cosa crucial para un sinnúmero de empresas. No solamente para las que nosotros vemos siempre que están en la bolsa, que es como sexy. Nos pasa también con clientes sin fines de lucro, pero que le aportan fundaciones de Estados Unidos, fondos concursables públicos, sus estados financieros tienen que ir auditados. No con la misma velocidad de tenerlo los finales de marzo, primeros días de abril que decíamos, pero por ejemplo con uno de los clientes nos toca ahora auditoría en agosto, porque si no están auditados ellos podrían poner lo que quieran, son fondos por rendir, entonces tú dices, oye, fui a tomar bebida y me costó 100 millones de pesos, pero ¿cómo? No sé, si nadie audita eso, capaz que pase, pues, y son fondos públicos, etc. Entonces hay una serie de entidades con y sin fines de lucro que necesitan tener estados financieros auditados. Si no, las buenas intenciones se las lleva el viento. ¿Sí? Vuelvo al ejercicio. Entonces, 80 definitivo, ya había anticipado los provisorios de 30, que eso, insisto, aparece en las notas de los estados financieros si es que hubiese, pero solamente en los trimestrales. Cuando viene el anual yo cierro todo eso porque ya conozco la utilidad al final. Entonces, quizás si uno ve los del primer trimestre, por ejemplo, encontraría ese tipo de cuentas. Y luego entonces queda por pagar, pues y esto queda por pagar desde que se emitieron los estados financieros hasta que los firman los directores, van a junta de accionistas, se envían a la Comisión del Mercado Financiero, etc. Y cuando pasan todas esas fechas, después se paga y listo. Pago los 50 y sale caja por 50. ¿Sí? Entonces, Disculpe, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que la empresa determina el dividendo provisorio y después ya están auditados y pasó todo el proceso? podría ser 4 meses. O sea, por eso que diría que los dividendos definitivos se pagan generalmente en torno a los primeros días de mayo. A veces un poquito antes, a veces un poquito después. Depende de lo compleja que sea la empresa. Pero son hartos meses, son 4 y unos días más. Vale, gracias. Entonces, ¿qué decía después? Te dice, mira, la empresa entrega dividendos definitivos en acciones de 20 por título accionario. Entonces, ¿cuánto va a pagar de dividendo en acciones? Total. 40 millones. 40 millones. ¿Cuánta caja desembolsa la empresa para pagar ese dividendo? ¿Cuánto desembolsa la empresa? Nada, ¿no? Porque ya Nada. tenía los 80. Entonces eso es lo importante. La gracia del dividendo en acciones es que no se mueva la caja. Entonces fíjense que si no se mueve la caja, y eso fue lo que dijimos el día 1, el patrimonio no cambia. Así que fíjense que muchas de estas cosas es mezclar las cuentas del patrimonio, pero no que cambie el patrimonio neto. Pero podría señalizar cosas. Por eso que el valor de mercado podría ser distinto al valor contable. Entonces, fíjense lo que vamos a decir aquí. Oye, mira, tú pagaste 20 por 2 millones de acciones, son 40. ¿Listo? Aquí está. Reduzco la utilidad retenida por los 40 millones en dividendos. Como tú vendiste más acciones, aumento el capital social en 40. ¿En cuánto cambió el patrimonio? ¿40 millones? No. Nada. Nada. ¿Por qué?
porque movió el patrimonio, como que cambió Eso. cuentas, ¿no? Son dos cuentas de patrimonio. Entonces, oye, reserva, utilidad retenida, capital social. Lo mismo. ¿Entiendes? Como que cuentas por cobrar e inventario. Sí, pero si tienen el mismo valor, no pasa nada. ¿Se entiende? Por eso que a veces el pago con crías liberadas, que son acciones liberadas de pago, por eso no hay flujo de caja, capitalización de utilidades se llama a veces. Y entonces aquí hay otra razón para esto, fíjense. Por eso que hay que entender toda la historia completa, si no la contabilidad es poco lógica. Cuando nosotros hablamos de bonos, dijimos que los bonos generalmente tenían un vencimiento, una madurez o un plazo en 5 años más. Hoy en 5 años más hay que pagar todo el capital. La empresa, ¿cuándo vence el capital de las acciones para la empresa? ¿Cuándo la empresa tiene que devolver el capital a los accionistas? ¿Cuando están en quiebra? Pero ahí, si está en quiebra, ¿cuánto capital queda? Cero. Cero. Entonces, ¿cuándo me comprometí a pagar el capital a los accionistas? O sea, es que depende si casi viviendo o no. No, no depende. Nunca. Nunca. Por eso que nosotros dijimos hay una diferencia crucial entre los bonos y las acciones, que los bonos tienen un vencimiento, con excepción de los bonos perpetuos, pero los bonos tienen un vencimiento, las acciones no tienen un vencimiento. Y eso sí que es una diferencia crucial. Entonces, lo que decimos es, mira, si yo tengo el capital social, jamás se puede distribuir como dividendos. Lo que se puede distribuir son las utilidades, pero no el capital, a menos que cerremos la empresa. Y si la empresa es rentable, no tendría ningún sentido cerrarla por la buena. Por lo tanto, nos queda el lado malo, que es que quiebre. Entonces, ¿cuál de estas dos cuentas es más permanente o se ve mejor desde el punto de vista del banco? Por eso que esto le agrada a los bancos. ¿Qué es más duro como cuenta? ¿La utilidad retenida o el capital social? ¿El capital? El capital social. Porque las utilidades retenidas las puedo pagar como dividendo, entonces el banco siempre piensa esto. ¿Y la empresa irá a pagarse dividendo o me va a pagar la cuota del préstamo? Bueno, si la empresa traspasó la utilidad retenida al capital social, no puede tomar esa decisión. Ya se comprometió a no distribuir esos 40 millones en caja. Entonces ahora se ve mejor, huele mejor la empresa para el banco. Como la empresa es menos riesgosa, el banco, ¿qué le baja? La tasa. La tasa. Entonces, pagar Interés. dividendo en acciones podría bajar la tasa de interés, como dicen ustedes. Entonces, podría generarle un beneficio quizá lateral, digamos, que no es tan evidente. Oiga, profe, también en ese caso la empresa misma paga menos acciones, o sea, menos impuestos, ¿no? Frente a la utilidad retenida, ¿no? Porque ahí pasan pasivas. Es cierto que podría haber eso, pero creo que trasciende cualquier cosa de cualquier curso de contabilidad o de finanzas que pudiésemos hacer. Depende de un curso de contabilidad tributaria. Entonces, si hicieran el electivo con el profesor Carrasco, por ejemplo, podría pasar eso, pero no el aspecto de contabilidad financiera que nosotros vemos, sino que habría que ver lo que dice la ley, para qué tipo de empresa, si es grandes contribuyentes, si es pyme. Es mucho más complejo. Necesitamos otro universo, hablar otro lenguaje. Si fuera financieramente no, porque la utilidad retenida no es del estado de resultados, una cuenta del patrimonio, entonces ya pagué los impuestos cuando retengo las utilidades, porque esas están después de impuestos. Ah, verdad, tal cual. Vale. Entonces, después, ¿qué te decía? Recompra 150.000 acciones a 250 cada una y cuyo precio de emisión era de 200 pesos. Entonces, voy a recomprar 150.000 acciones a un precio de 250. Entonces, eso es 37 millones y medio. Voy a poner aquí. Entonces, si yo tenía que las 150.000 acciones habían sido emitidas originalmente por 200, son 30 millones. Entonces, como yo las compré ahora más caro de la que las había vendido, ¿va a subir o va a bajar la prima por emisión de acciones?
Miren, cuando yo dije que las vendía por 200 y los accionistas me pagaron 250, yo las vendí más caras. ¿Sube o baja la prima por emisión de acciones? Cuando las vendo caras. ¿Sube? Sube. Listo. Cuando las compro caras, ¿qué pasará? Bajan. Bajan. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente uno dice, oye, esto es simétrico para los dos lados. Pues abono la prima por emisión de acciones cuando las vendo y cargo la prima por emisión de acciones cuando las compro. ¿Entiendes? Y ese es el último asiento que nos faltaba. Entonces, en el fondo, si tú las compras con el método del costo, que decíamos lo más típico en Chile, las acciones que yo compro son acciones propias en cartera, vienen a la empresa. Entonces, acciones propias en cartera, una contracuenta de patrimonio, a veces llamadas también acciones en tesorería, también es un sinónimo. Entonces, las compré por 2.50, lo mismo a cuánto la quería vender porque no existe eso. Ah, ya listo. Si en realidad existía un valor nominal o par o de emisión, entonces registramos los 30 y cargamos los 7,5 millones, que era lo que me decían recién. ¿Sí? Si los dividendos se declaran, pero nunca los llega a cobrar el accionista a los 5 años, la ley de la sociedad anónima dice que se le tienen que pasar a los bomberos, por ley, después de 5 años. Por eso que en Webcursos, si se fijan, una de las noticias en la sección de acciones es cuánto han recibido en promedio la última década los bomberos, no solamente por los dividendos que no se han retirado, por ejemplo, porque el accionista no se acuerda que tiene esas acciones, sino que porque se heredaron. Por ejemplo, había una tía en el sur que ustedes nunca conocieron, pero que tenía acciones de no sé qué empresa, y quedaron ahí. Si ustedes no toman la posición efectiva después de un tiempo, la ley obliga a el que tenga esas acciones, digamos la raíz vial, vendérsela a la empresa y la empresa está obligada a comprárselas de vuelta. Ahí hay una recompra de acciones y esa plata entregársela a los bomberos directamente, por ley. Igual que los dividendos que después de 5 años no se hayan cobrado. Y esos son los 6.800 millones en promedio que han tenido los bomberos en los últimos años. De una parte importante de su presupuesto son como cosas que quedaron en el aire y nadie rescató, se le va a Bomberos de Chile. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, algunas cosas sobre los dividendos. ¿Por qué la empresa querría hacer una recompra de acciones? Por ejemplo, para pagarle a los accionistas sus Employee Stock Options. Los Employee Stock Options se refieren fundamentalmente a que los altos gerentes, digamos ustedes gerentes generales, van a recibir una compensación que es un sueldo fijo más una cantidad de acciones, de opciones para comprar acciones. Eso es un Employee Stock Option. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ganar 15 millones de pesos más 1.000 opciones para comprar acciones de cualquier empresa, Falabella, Ripley. Entonces, cuando ustedes digan, sí, yo quiero comprar las acciones de la empresa tiene que tener acciones para pasarle. Por eso que tiene que salir a recomprar. Entonces ustedes avisan ya, el próximo año yo voy a ejercer mis opciones, listo. Entonces la empresa está durante todo el año comprando acciones para cuando ustedes las quieran ejercer. ¿Sí? A veces las empresas cuando tienen mucha caja dicen, oye, yo valoricé el precio de nuestra propia acción y en 1.700. En el mercado veo que está 1.400, está subvaluada. Entonces voy a salir a recomprar mis propias acciones porque tengo caja y porque quiero señalizarle al mercado que el precio debería ser más. ¿Sí? El beneficio tributario de la recompra de acciones creo que fue lo más evidente. Pero a veces también podría darse una oferta pública de acciones hostil. Por ejemplo, miren, creo que no lo mostramos en las clases anteriores y yo sí lo agregué en la última versión de las láminas de la OPA, aquí. Salía en el diario, creo que el jueves, el viernes, una cosa así, que se terminaba la oferta pública de acciones. Ahí está, para que vean que no estamos hablando nada que esté escapado del mundo. Esta es la realidad de Azul a Azul. Y en fondos de inversión compraba el 63,07% que tenía Carlos Heller. Y se acababa a finales de mayo, por eso salía publicado los primeros días de la semana pasada.
Entonces, ahí uno dice, oye, esta es una oferta pública amistosa, porque yo le ofrecía a todos que les comprara su porcentaje a un precio que todos conocían, que estaba en el diario, estaba en la bolsa, etcétera. Todos sabían. Podría no ser así. Podría darse el caso que la oferta pública de acciones sea hostil. Por ejemplo, que Blanco y Negro quisiera comprar Azul Azul. ¿Por qué Blanco y Negro querría comprar Azul Azul? ¿Por qué se le ocurre que Blanco y Negro podría querer comprar Azul Azul? Nadie se le ocurre. ¿Por qué un equipo de fútbol querría comprar otro equipo de fútbol? Control. El control, pues. Y entonces quizás eso no va a ser muy amistoso. Me parece que en el caso de los equipos de fútbol es obvio. Pero quizás si Apple quisiera tomar el control de Samsung, o si Falabella quisiera tomar el control de Cencosud, fuera que eso lo vaya a permitir los reguladores o no, quizás no va a ser muy amistosa. Entonces, normalmente las empresas, cuando tienen una compra de alguien con el que yo no me quiero asociar, pero la acción vale 100 y le ofrezco 180, es difícil que se vayan a negar. Entonces la empresa recompra acciones, entonces si habían 1.000 millones, recompré 200 millones de acciones, quedan 800 disponibles. Entonces las que están de libre circulación en el mercado, que es lo que se conoce como acciones de free float o de libre flotación, son más bajas. Y entonces uno dice, ya, pues ahora tenéis que pagar más por cada una de las acciones, ahora hay menos acciones disponibles y quizás entonces ahora voy a frustrar esta oferta de pública de acciones hostil. Que alguien me compre que yo no quiero vender. ¿Entiendes? Son razones para hacer la recompra de acciones. Y con esto vamos a terminar la clase hoy día. Las acciones liberadas de pago o las queridas liberadas generalmente tienen este concepto de que están liberadas de pago porque se llaman crías liberadas literal porque están liberadas de pago. ¿Sí? Entonces es como separar una parte especial de eso para pagar este yendo en acciones. Es un mero intercambio entre la utilidad retenida y el capital social de la empresa. No cambia el patrimonio total y en realidad no hay ni más ni menos caja, por lo tanto no hay más activo ni más pasivo. Entonces no debería generar un problema como cuando hay un dividendo en efectivo, pero sí le permite a la compañía quedarse con el efectivo. Y eso podría ser súper atractivo a futuro. ¿Por qué? Porque le da continuidad a los dividendos, aunque la empresa no tenga el efectivo. Y si tiene el efectivo, lo retiene, lo que es bueno. Como yo tengo más acciones en circulación, baja el precio de mercado y eso podría darle liquidez. Como en el caso de las acciones de Berkshire Hathaway Serie A. Oye, tengo más acciones, así que como en vez de valer $400.000, quizá ahora vale $200.000, eso da algo. ¿Sí? Y eventualmente compensa a los accionistas porque ellos sienten que igual les di algo, lo que habíamos supuesto al principio. Entonces, oye, pero no tiene caja, sí, pero todavía hay algo, así que eso podría tener bastante sentido desde la lógica de los accionistas. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, no sé si estoy entendiendo bien, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre pagar dividendos con acciones de cría liberada y hacer el split de multiplicación de acción? Ninguna. Buena pregunta. Ninguna. Ya. O sea, si tú dijeras, yo pago dividendos de 100% o hago un split de 2-1, exactamente lo mismo, porque van a quedar el doble de la acción en el mercado. Perfecto. Así es. Ya, bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí no me quedó claro, si puede volver al ejemplo anterior, por favor. ¿Por qué cuando la empresa paga dividendo en acciones afecta a la utilidad retenida? Como, ¿de dónde salen esas acciones que tenía guardada la empresa? No, pues no existen. Emite más acciones y se paga al tiro con las utilidades que retuvo. Se paga a comillas, no es que haya un flujo de caja. Ah, ya. Ya, ¿Entiendes? vale, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, Ya, chao. profe. Gracias, profe. Chao, Ya, chao. Profe, ¿le paso una pregunta súper cortita que no me quedó clara? Hablamos.
Ya, así que era el ejemplo al final cuando uno recompra ya 150.000 acciones a 250 pesos y Sí. el valor de emisión era 200. Entonces ahí como que Ajá. está pagando más de lo que valía, ¿cierto? Está Ujú. como sobre la par. Ujú. Ahí se carga emisión, o sea, prima por emisión de acciones porque al final estoy como perdiendo plata, po, ¿no? Eso, O sea, tal cual. ya vale. Bacán. Gracias. Como que lo que había ganado al principio ahora lo dejé de ganar porque las compré más caras, pues entonces, Tío, tal comillas, cual. estoy perdiendo. Ya, bacán. Vale, gracias. Listo, chau, chau.